Bienvenidos, temas económicos en nuestra pantalla. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Vamos a revisar titulares de inmediato. Virus COVID-19 provoca alza en la demanda de alimentos en Lima. ASEAN realiza una cumbre virtual abordando justamente decisiones ante la pandemia. Y el impacto de esta pandemia en la economía de Latinoamérica ha sido analizada por el Banco Mundial. Allí lo vamos a presentar en nuestro espacio de análisis que le llamamos Expediente Económico. Europa entra por estos días en una semana clave. Después de un mes de confinamiento, algunos un poquito más, otros menos de 30 días. La cuestión es que esas medidas han sido estrictas, ha llevado a una economía paralizada casi en su totalidad. Algunos países del viejo continente se preparan ahora para ir relajando medidas de distanciamiento social y con esto intentan volver a la normalidad. La reapertura en Europa será gradual y cautelosa para evitar un repunte de casos. En España, por ejemplo, los trabajadores en la industria manufacturera, la construcción y otros servicios cuyos empleados no pueden trabajar desde casa podrán volver a su centro de trabajo, pero siguiendo estrictas reglas de seguridad. En el caso de la construcción, solo se podrán trabajar en obras nuevas, donde aún no haya residentes. Trabajar en obras de reparación sigue estando prohibido. En medio del retorno gradual al trabajo, las autoridades distribuirán 10 millones de mascarillas en el transporte público. Italia, el país más golpeado por el coronavirus en Europa, permitirá este martes retomar sus actividades a un estrecho número de negocios, entre los que se encuentran las papelerías, librerías y tiendas de ropa de bebés. A pesar de esta medida, el primer ministro Giuseppe Conte ha destacado que el confinamiento general durará al menos hasta el próximo 3 de mayo, por lo que las fábricas y las principales actividades industriales seguirán estando cerradas. Dinamarca, que fue uno de los primeros países europeos en imponer restricciones, destaca ahora entre los primeros en empezar a levantarlas. Este país nórdico abrirá escuelas y guarderías para niños menores de 11 años tras un mes de centros educativos cerrados. Las medidas de Dinamarca han sido menos estrictas que las que se han tomado en países como España e Italia. Si bien los bares, restaurantes, gimnasios y peluquerías están cerrados, muchas tiendas permanecen abiertas. No será hasta el próximo 10 de mayo que el gobierno decida si se suavizan otras medidas o no. En Austria, la vuelta a la normalidad será gradual. Reabrirán tiendas de menos de 400 metros cuadrados, ferreterías y centros de jardinería. A partir del 1 de mayo será el turno de centros comerciales y peluquerías. Los hoteles y restaurantes tendrán que esperar hasta mediados de mayo y los eventos públicos seguirán estando prohibidos al menos hasta finales de junio. En República Checa, las ferreterías y tiendas de bicicletas han vuelto a funcionar y se han relajado las restricciones para actividades recreativas al aire libre. En otros países, la normalidad parece vislumbrarse lejos. Tal es el caso de Reino Unido, donde el ministro de Exteriores Dominic Raab, en la actualidad suplente de Boris Johnson, reconoció que es muy pronto para considerar una estrategia de salida. Lo que ven en sus pantallas corresponden a imágenes tomadas de España, específicamente la estación de trenes, Plaça Catalunya, centro de Barcelona. Allí los voluntarios de la Cruz Roja distribuyen máscaras gratuitas para evitar justamente un repunte en la propagación del coronavirus a medida que las personas se están volviendo a trabajar en fábricas y en sitios de construcción después de 2 semanas de confinamiento para todas las actividades económicas llamadas no esenciales. Después de que el gobierno de Perú declarara estado de emergencia el 16 de marzo pasado, se cerraron las cocinas comunitarias y aumentó la cantidad de personas sin hogar que están buscando comida. Muchos de ellos son vendedores ambulantes informales,
como no pueden vender nada, porque en la cuarentena han sido eliminados por completo de la vida diurna y nocturna de la ciudad, hay una organización de caridad que se llama Remar, que es la única que está dando comida en las calles de Lima. Allí tienen las imágenes justamente. En esta cuarentena sí le dan una mano a los necesitados. Antes de la cuarentena proporcionaban 250 almuerzos. En estos días han llevado esa cantidad de platos a 500. La Organización de Investigación Social de Perú, Ipsos, descubrió la semana pasada a través de una encuesta que más de un tercio de la población peruana, o sea, el 35%, ha dejado de recibir algún tipo de ingreso. Según un informe de la Organización Internacional del Trabajo, la semana pasada, el COVID-19 ha destruido ya 14 millones de empleos en nuestra América Latina, especialmente en sectores ligados con el comercio y con los servicios. Allí entonces la mano vital, solidaria a estas personas que en Perú están sin ningún tipo de protección estatal. Yo soy una mujer sola con mis hijas que me acompañan de mis hijas. Tengo 3 hijos yo. No tengo marido, estoy sola. Tengo que salir adelante. La necesidad mía es salir a trabajar, pero no puedo, no quieren, me detienen. Ya me han detenido varias veces. A raíz de la emergencia nacional y que se cerraron algunos otros comedores, bueno, hemos visto cómo ha aumentado la población y llevamos prácticamente pues desde que inició la emergencia dando aquí almuerzo cada día, de lunes a sábado, a cerca de 750 personas diariamente. Y las preguntas que hemos difundido preliminarmente son las que tienen que ver con la situación económica de las familias, que pues la está pasando bastante mal, porque en el Perú hay un gran sector de la población que trabaja de manera independiente, incluso en la economía informal, y que por lo tanto están hoy día sin ingresos. Vamos a hablar justamente del impacto del coronavirus en la economía de nuestros países. ¿Quién da la proyección? Un organismo hegemónico como lo es el Banco Mundial. A la vuelta de la pausa ampliamos esos datos. El Fondo Monetario Internacional, FMI, prevé una contracción de 5,2% de la economía de América Latina y el Caribe en 2020 por el efecto que llama crisis global COVID-19. El organismo hegemónico espera una recuperación el siguiente año, 2021, con un crecimiento de 3,4%. Brasil, que es la mayor economía de nuestra América Latina, tendrá una caída en su actividad económica de 5,3%. México de 6,6%, son todas caídas, y Argentina de 5,7%. No solo habló el FMI, también hay otro organismo que se refirió justamente a este punto. Vamos a revisarlo. La cascada de revisiones a la baja en el crecimiento económico previsto por el avance de la pandemia del coronavirus toma proporciones escalofriantes. El último organismo en sumarse ha sido el Banco Mundial, quien a través de un informe este domingo indicó que el crecimiento del Producto Interno Bruto en Latinoamérica se verá afectado por una serie de convulsiones que han influido negativamente en el crecimiento económico de la región, comenzando por las tensiones sociales, el colapso en los precios internacionales del petróleo en los últimos 12 meses, así como por la pandemia por COVID-19. De acuerdo con el informe, entre las naciones más afectadas figuran México y Ecuador, cuyas economías verán un desplome del 6%,
Por detrás están Argentina y Brasil con una reducción del 5,2% y 5% respectivamente. Después está Perú, donde se registrará una contracción del 4,7%. Bolivia 3,4%, Chile 3%, Uruguay 2,7%, Colombia y Panamá ambas con 2%. De igual manera, en América Central, el PIB de Costa Rica verá una caída del 3,3%, mientras que Nicaragua y El Salvador será de 4,3%. Honduras, cuya economía ha estado en expansión, al igual que la costarricense, experimentará una contracción del 2,3% y la de Guatemala caerá en 1,8%. Hay que destacar que el Banco Mundial también indicó que habrá un colapso del turismo provocado por la pandemia y tendría un impacto muy severo en algunos países caribeños. Asimismo, la crisis actual está provocando un gran shock de oferta, por lo que los expertos del Banco Mundial prevén que la demanda de China y los países del G7 decaiga abruptamente, impactando a los países exportadores de materias primas en América del Sur y a los países exportadores de servicios y bienes industriales en América Central y el Caribe. Por su parte, Martín Rama, economista jefe del Banco Mundial para la región de América Latina y el Caribe, indicó que los gobiernos de esta región enfrentan el enorme desafío de proteger vidas y al mismo tiempo limitar los impactos económicos. De igual forma, dijo que esto requerirá políticas dirigidas y coherentes en una escala raras veces vista anteriormente. Ha concluido: con estas medidas, el Banco Mundial prevé para el 2021 un retorno del crecimiento del 2,6% en toda la región. América Latina es la región con la mayor frecuencia de crisis económicas. Si bien factores externos juegan siempre algún papel, las fallas de política económica internas tienden a ser sus causas principales. Este no es el caso con la crisis que se avecina como consecuencia del impacto económico de la pandemia. En esta ocasión, la crisis es diferente. Parece un huracán que amenaza con subir a categoría 5 en algunas partes del mundo, y América Latina está comenzando a recibir el impacto. COVID-19 afectará a la región a través de 5 canales externos de transmisión. En primer lugar, la disminución de la actividad económica de sus principales socios comerciales y sus efectos. La región depende marcadamente de sus exportaciones, cuyo volumen y valor se reducirán por la recesión mundial. La magnitud del impacto final dependerá de la estructura sectorial de cada país. Recordemos que son China y Estados Unidos los principales socios comerciales de la región, y como estas economías están en serios apuros por la pandemia, Latinoamérica recibirá el golpe de frente. En segundo lugar, la caída de los precios de los productos primarios. Las marcadas caídas de esos precios y el deterioro de los términos de intercambio tendrán fuertes efectos negativos en los niveles de ingreso de las economías latinoamericanas dependientes de esas exportaciones, aunque con diferencias significativas entre ellas. La caída de los precios de los minerales como el hierro y el cobre se suma a la disminución en el precio de alimentos como la soja, el maíz, las carnes y los cereales. A esto se le añade la caída de los precios del petróleo, que se ha robado el protagonismo en lo que va de año. El precio del barril bajó a niveles históricos, llegando a cerca de $20 a finales de marzo, el mínimo en los últimos 18 años, afectando directamente a países como Colombia, Venezuela, Ecuador y México. Otro de los efectos devastadores para la región es la interrupción de las cadenas de producción a nivel global. La disrupción de las cadenas de suministro, comenzando por los proveedores chinos y luego por la producción europea y estadounidense, afectaría principalmente a México y a Brasil, cuyos sectores manufactureros son los más grandes de la región. Las partes para fabricar un producto se hacen en distintos países. Así se arma una cadena entre las distintas empresas que proveen los componentes a quien ensambla el producto final. Hay que señalar que cuando eso se interrumpe la cadena de producción, muchas veces de las empresas de un país se quedan sin la posibilidad de seguir produciendo porque no tienen los insumos que necesitan. Por otra parte, la menor demanda de servicios de turismo, en particular los pequeños estados insulares en desarrollo del Caribe, pueden ser muy afectados. Es el caso de varios países como México, República Dominicana o Cuba. Y finalmente, la intensificación de la aversión al riesgo y el empeoramiento de las condiciones financieras mundiales. Esto conlleva una mayor demanda de activos seguros, una menor demanda de activos financieros de la región
y una importante depreciación de las monedas de sus países, como está ocurriendo ahora. Ante la incertidumbre, nadie tiene idea precisa de las consecuencias económicas de este coronavirus. Para la región, mucho depende también de la duración, de la capacidad del sistema económico para recuperarse después de la crisis. Cuando digo para la región, cada país en sí mismo es una historia. El punto o la clave aquí es entender que la mayor parte de los países de la región tienen activados planes de emergencia, están negociando ayudas financieras, usan todas las municiones disponibles para enfrentar lo que se viene. Existe una ventana de oportunidad en el largo plazo, es lo que dice Daniel Titelman, que es el director de la División de Desarrollo Económico de CEPAL. Él explica que esta crisis hará que el mundo se replantee nuevos modelos de desarrollo donde el papel del sector público tendrá que ser mayor al que tenía en los últimos 30 o 40 años. Repito, 30 o 40 años. Afirmó también Titelman que la crisis provocada por la pandemia pone en evidencia la falta de protección social, el deterioro de los sistemas públicos de salud y la desigualdad en la región. Finalmente, hay otros economistas que también destacan que mientras algunas empresas perderán la batalla, hay otras que van a capitalizar nuevas oportunidades comerciales. Fíjense, ya para finalizar, nos quedamos con el siguiente dado, haciendo justamente una similitud con este tablero de ajedrez que representa hoy la geoeconomía. FMI se pronunció hoy sobre el PIB de Estados Unidos. Dijo que se contraerá 5,9% en 2020 y repuntará 4,7% en 2021. Espérenme aquí. Cuando empezamos este espacio, hablamos de cuánto se van a contraer países de nuestra América Latina. Tengan en mente este número, 5,9 en 2020 Estados Unidos. Y, repito entonces, Brasil, caída de la actividad económica, 5,3, México 6,6 y Argentina 5,7%. Allí ustedes van a tener una comparativa para sacar numeritos y ver cómo estamos plantados también. Me preparo. A la vuelta hay otro organismo que se llama ASEAN, que está hoy preparando un encuentro virtual. Miren cómo todos aprovechamos por estos días las herramientas tecnológicas que tenemos a mano. En estos espacios se están discutiendo qué acciones tomar y de cuánto implicará para cada uno de estos países tomar esas decisiones. Ya lo vamos a abordar. En China caen las exportaciones en medio de esta desaceleración económica mundial que nos trae el coronavirus. Información oficial, día martes, el comercio exterior chino siempre volvió a caer en marzo, incluso cuando las empresas retornaron al trabajo luego del brote de coronavirus. A esta hora también tenemos que hablar de indicadores, siempre en el rubro exportaciones, que tienen que dar un aliento al mundo. Cayeron 6,6% en marzo, si lo comparamos con el año anterior, y las importaciones también cayeron 0,9%. Sin embargo, aunque las cifras comerciales no fueron tan malas como se temía, los analistas no son optimistas por la situación que está viviendo el resto del mundo. China ya tomó un respiro del COVID-19, pero el resto del mundo no. Los expertos advierten que podrían pasar meses antes que esa dinámica de la economía vuelva a la normalidad, así que entonces especial atención a estos pronunciamientos. La demanda de los mercados internacionales se está reduciendo, lo que definitivamente ha afectado a las exportaciones de China. Han comenzado a aparecer problemas como la disminución de los pedidos en el extranjero. No se pueden subestimar las dificultades con nuestras exportaciones. Líderes del mundo asiático reunidos en un mecanismo que se llama ASEAN están
priorizando el control de la pandemia para evitar su expansión. La cuestión es que no hablan solo de acciones sanitarias en esta cumbre virtual celebrada hoy martes por la mañana. Los jefes de Estado y de Gobierno de los 10 miembros ASEAN acordaron que los países tienen que unirse para evitar justamente la expansión de la pandemia. De igual forma, declararon que el bloque tiene que prestar la debida atención a la toma de medidas buscando minimizar el impacto socioeconómico. Los países, dijeron, tienen que forjar coordinación más estrecha para proteger a sus ciudadanos, dar servicios de seguridad social, estímulos económicos y paquetes de ayuda, manteniendo cadenas de suministro para protección de ciudadanos y asistiendo a las pymes, a las pequeñas y medianas empresas. También trataron la planificación para recuperar la economía en la fase posterior a la pandemia, incluidos los puntos de intensificación de comercio intrabloque, aceleración de negociaciones y finalización de acuerdos de cooperación económica. Los paquetes de estímulo económico y la mejora de la capacidad de hacer frente a impactos externos son dos aristas que tienen por sí solas gran importancia y que generan cada uno de ellos un tratamiento muy especial. Hablar solo de solidaridad y de cooperación no se remite aquí a temas sanitarios, sino a buscar herramientas económicas para ganarle la guerra al COVID-19. El COVID-19 ha tenido un impacto en la vida socioeconómica de todos los países. Todos los Estados miembros de la ASEAN están haciendo todo lo posible para combatir la pandemia y sus repercusiones en los medios de vida y las industrias de nuestra gente, especialmente el sector de servicios, que representa el 30% del Producto Interno Bruto de la ASEAN, y el desafío que representa para nuestra estabilidad social y bienestar. Es en estas sombrías horas que la solidaridad de la comunidad de la ASEAN brilla como un faro en la oscuridad. Durante este momento difícil, es imperativo trabajar juntos para garantizar que la producción de bienes no se vea obstaculizada y que las cadenas de suministro permanezcan abiertas y conectadas. Esto mantendrá el flujo de bienes y servicios esenciales y mantendrá los precios estables y las actividades económicas vivas. Por tradición, recuerden que los asiáticos trabajan a largo plazo con sus objetivos. Hay ahora una pandemia, hay que tomar medidas ya, pero además de ese corto plazo, trabajan mediano plazo y largo plazo. Allí la decisión entonces de que no se vean interrumpidas las cadenas de suministro, y hasta en ese pequeño comunicado le dan la importancia a lograr el precio justo y adecuado. A todos muchas gracias. Será hasta luego.